Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a seguir con nuestro mini curso de fisiopatología para la correcta validación en laboratorio y hoy nos convocan las enfermedades cardiovasculares. Tengan en cuenta de que todo lo que vamos a hablar en esta clase necesitaría de por sí una clase particular para esa enfermedad. Insisto con esto, nosotros acá la idea es comprimir la fisiopatología, o sea, de lo que hay detrás, lo que se teje detrás de estas enfermedades y ver cómo las podemos relacionar nosotros en el laboratorio. Sepan también, hoy específicamente vamos a hacer zoom en estas patologías que ustedes ven acá, entender por qué pasa lo que pasa y vamos a tener que hablar un poquitito de electrocardiograma, porque si hablamos de infarto agudo de miocardio, uno de los pilares básicos para hacer diagnósticos, si se cumple, es el estudio del electrocardiograma. Vamos a ver dos o tres cositas nomás, no nos vamos a volver expertos en la lectura de electro, porque por supuesto no nos compete a nosotros. Pero sí hay datos clínicos que hacen que nosotros tengamos que saber y tener alguna noción mínima, por lo menos a lo que se refieren con elevación del ST o un infra-ST, que eso lo vamos a profundizar. Tengan en cuenta también que si bien vamos a nombrar troponinas, y lo que es el ProBNP, hay una clase específica en el teórico de bioquímica que se llama mecánica muscular, donde hablamos específicamente de estas proteínas, dándole una importancia más de la que le vamos a dar hoy. ¿Tá? Así que dicho esto, vamos a arrancar con la clase número 3, enfermedades cardiovasculares. Esta es un poquito la hoja de ruta que vamos a intentar recorrer. Vamos a, primero que nada, comprender la circulación coronaria. Vamos a ver lo que es el infarto agudo de miocardio con elevación del ST, y acá viene todo lo que tiene que ver con el electro. Vamos a ver el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y, por supuesto, la paraclínica alterada, que acá la vedette son las troponinas. Vamos a ver la insuficiencia cardíaca, que puede ser consecuencia de un infarto, y acá vamos a hablar del ProBNP, y vamos a ver lo que sucede en lo que es la hipertensión arterial y por qué puede generar un infarto agudo de miocardio. También más adelante, para ir cerrando, vamos a hablar de varias cuestiones que nosotros también ayudamos en el laboratorio, que es las diferentes cardiopatías alcohólicas, por Chagas, por cocaína, por diabetes, que en realidad todas esas enfermedades lo que terminan generando es una estructura que no es compatible con un buen funcionamiento, y nosotros desde el laboratorio podemos ayudar a diagnosticar Chagas, alcohol, diabetes o el consumo de cocaína. ¿Tá? Dicho esto, vamos a iniciar nuestra clase comprendiendo un poquitito la circulación coronaria. O sea, para hablar de corazón tenemos que saber principalmente cómo es que se nutre el corazón. Para empezar, vamos a partir de la base que nosotros tenemos dos coronarias, una coronaria izquierda y una coronaria derecha. A su vez, esta coronaria izquierda llega a un momento que se bifurca, se va para adelante y da origen a lo que es la descendente anterior, corre todo por la cara anterior del ventrículo izquierdo, y hay una parte de la bifurcación que se va hacia atrás, que es lo que se llama arteria circunfleja. Estamos de acuerdo que si a mí se me tapa la arteria en el tronco, en la raíz, de alguna manera está comprometiendo territorio anterior y territorio posterior de lo que es el ventrículo izquierdo. Por supuesto que si la obstrucción es más distal, es como que el terreno de donde puede llegar hasta el infarto es mucho menor. Por este otro lado, la coronaria derecha, tenemos que también llega un momento donde se va hacia atrás y donde se va hacia adelante, y lo que tenemos que tener en cuenta acá, que la parte que se va hacia atrás y termina recorriendo la parte posterior del corazón, se llama descendente posterior, que en un 80% es originada por la coronaria derecha. Hay un 10% que la origina lo que es la coronaria izquierda, principalmente la circunfleja, cuando pega la vuelta, y el 10% que falta es compartida. ¿Tá? Muchas veces esta descendente posterior es compartida. ¿Qué es lo que va a irrigar específicamente? Lo que es la pared inferior del ventrículo izquierdo. Va a estar más o menos por acá irrigando a esta zona. Entonces, para hacer un poquito más de zoom y entender qué partes irrigan estas coronarias, vamos a arrancar porque es la coronaria derecha, que acá tenemos que, primero que nada, irriga lo que es la aurícula derecha, lo que es el ventrículo derecho, y ustedes notan que tenemos un celestito bastante claro. Esto les quiero mostrar que es la parte posterior de lo que es el ventrículo derecho, el tabique interventricular posterior, lo que divide el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo de la parte posterior, y la parte posterior de la pared posterior del ventrículo izquierdo. ¿Qué es esto? Ustedes ven acá este ventrículo izquierdo, todo lo que es la parte posterior
es irrigado por la coronaria derecha. Esto que parece un trabalengua, en realidad después lo paran, lo leen bien. Intenté ponérselo con dibujitos para que fuera más fácil de poder visualizar. Todo lo que tiene que ver con coronaria izquierda, que se divide en circunfleja y descendente anterior, tenemos que va a vascularizar todo lo que es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y el tabique interventricular. Si ustedes se dan cuenta, el tabique interventricular posterior va por la derecha, todo lo que resta va por lo que es la coronaria izquierda, dividida entre circunfleja y descendente anterior. Y después tenemos que la descendente posterior es un territorio bastante pequeño, es esto que queda acá, que vendría a ser la parte inferior del ventrículo izquierdo. ¿Ah? Dicho esto, también tenemos que nombrar que el corazón en reposo tiene una gran capacidad de extracción de oxígeno. ¿Por qué? Porque ustedes ven que la cantidad de capilares que tiene el corazón es muchísima. Esto hace que estando en reposo, la extracción de oxígeno sea de verdad bastante importante. Esto hace también que la única manera de que al corazón les llegue más oxígeno no es aumentando la llegada de oxígeno, sino es aumentando la llegada de flujo sanguíneo, es decir, vasodilatando estas arterias coronarias para que le llegue más flujo. Ustedes ya empiezan a comprender que estas arterias coronarias tienen una vasodilatación máxima que yo puedo de alguna manera generarles. Esto hace que si yo no puedo vasodilatar más, si el corazón, por ejemplo, tiene una taquicardia sostenida, hay ciertas partes que por más que yo esté vasodilatado al máximo, no le va a llegar oxígeno y ahí puede ser un gatillo para, por ejemplo, un infarto. ¿Tá? Van a ver que vamos a ir hablando de diferentes títulos y vamos a ir como haciendo una en suma porque si bien este es nuestro hilo conductor, em, dentro de este hilo conductor hay temitas apartes, pero bueno, vamos a intentar, intentar relacionarlos. Lo primero que nosotros tenemos que extraer de esta diapositiva es que por esta densa red de capilares, la única manera que el corazón puede aumentar su llegada de oxígeno es aumentando el flujo sanguíneo. ¿Cómo aumento el flujo sanguíneo? Vasodilatando las diferentes arterias coronarias para que justamente provean al corazón de más flujo y pueda así extraer más oxígeno. Dicho esto, vamos a continuar con las diferentes partes y entendiendo un poquito más de la irrigación. Tenemos acá lo que es el miocardio, aurícula, ventrículo izquierdo, tenemos aurícula y ventrículo, perdón, aurícula y ventrículo derecho, aurícula y ventrículo izquierdo, lo que es el callado aórtico, tenemos la coronaria izquierda, y ustedes recordarán que el corazón lo podemos dividir de afuera hacia adentro en lo que es epicardio, lo que es miocardio y lo que es endocardio. Son diferentes partes del corazón de afuera hacia adentro. El miocardio es lo que es el músculo propiamente dicho, que es el que se contrae para de alguna manera generar el bombazo de sangre para que se distribuya la sangre en todo el cuerpo. Esto acá lo que le intento dibujar es una partecita de lo que es, en este caso, lo que es la descendente anterior. Y esto acá que se mete como flecha hacia adentro son los diferentes capilares que utiliza el endocardio para poder nutrirse. Vean ustedes que tanto el endocardio como el miocardio dependen del epicardio. ¿Tá? Y todo lo que se mete como flecha a estos capilares son cada vez más finos, por decirlo de alguna manera. Ustedes saben muy bien que tenemos dos movimientos del corazón, sístole y diástole, y qué es lo que sucede en la sístole. Ustedes saben que se contrae. Cuando esto se contrae, de alguna manera genera la fuerza necesaria para que la sangre pueda ser eyectada, y lo que sucede acá es que por la misma contracción, todo lo que tiene que ver con estos capilares se contrae. Entonces ustedes ven que el endocardio, ¿ah? Pasamos de esto a esto, y ustedes ven que el endocardio, de alguna manera, en lo que es la sístole, en lo que es la contracción, no recibe ningún tipo de flujo sanguíneo. Sí el miocardio y sí el epicardio. ¿Tá? Entonces, una de las cuestiones que nosotros tenemos que saber es que, como les comentaba en la diapo anterior, si nosotros tenemos una taquicardia sostenida, tengo mucho más sístole, pero claro, está muy bien la vascularización para el epicardio, para el miocardio, no así para el endocardio, pudiéndome generar una isquemia en esta parte del corazón que vendría a ser la parte más interna. Después de la sístole,
Ustedes saben muy bien que viene la diástole, que es la relajación, donde justamente la estructura del corazón vuelve a la normalidad y los capilares vuelven a la normalidad. Otro concepto que tenemos que saber, después de explicado esto, es que el corazón se nutre principalmente en diástole. Cuando decimos que el corazón se nutre principalmente en diástole, es porque el endocardio, de alguna manera, pasó de esto, que ustedes ven que no le llega nada de flujo sanguíneo, a esto, que es donde el flujo sanguíneo se restaura y el endocardio puede de alguna manera extraer el oxígeno que necesita para todos los cardiomiocitos que están en esta zona cumpliendo su función. Bien, dicho esto, otro concepto a agregar al que teníamos, el que veníamos hablando en la diapo anterior. ¿Qué es lo que sucede? A su vez, esto es un problema de que el endocardio reciba menos oxígeno. ¿Por qué? Porque el endocardio parece paradójico, ¿no? La parte que necesita más oxígeno es la que en estados de estrés es la que recibe menos. ¿Por qué el endocardio es muy demandante en oxígeno? Porque esta zona acá, que es esta acá, tiene muchísimas mitocondrias, tiene muchísimos sarcómeros y es la parte más contráctil. Porque ustedes no se olviden que la sangre cae directamente acá. Cae desde lo que es la aurícula izquierda a lo que es el ventrículo izquierdo. Acá lo que se genera es una tensión, que esta tensión de alguna manera tiene que ser sostenida por este endocardio, por eso de alguna manera tengo que tener más sarcómeros, de alguna manera tengo que tener más fuerza, por eso tengo más actividad contráctil y tengo más mitocondria porque tengo que generar ATP. Entonces, es un problema esto, porque es la zona donde necesito más oxígeno, pero en estados de estrés no lo tengo. Es por eso que decimos, este es un tercer concepto, que el endocardio es más susceptible a la isquemia que lo que son el resto del corazón, ya sea el epicardio y el miocardio. ¿Por qué es más susceptible a la isquemia? Porque las demandas de oxígeno de esta zona en particular, por estos tres ítems, son de alguna manera mayores. Por eso necesito más oxígeno. Como muchas veces no lo tengo porque tengo una taquicardia sostenida, decimos que el endocardio es más susceptible a la isquemia, ¿tá? Entonces, van viendo que acá vamos hablando y vamos como tirando títulos que me parece bastante importante manejarlos para poder entender lo que viene después. Entonces, para hacer una ensuma es lo que venimos hablando. Para aumentar la llegada de oxígeno se debe aumentar el flujo sanguíneo. Esto por la red densa capilar que tiene el corazón. El corazón se nutre en diástole y el endocardio es más susceptible a la isquemia que lo que es el epicardio. ¿Tá? Dicho esto, lo vamos a dejar ahí abajo para continuar con la presentación e ir agregándole más datos a este ensuma que nos vamos haciendo. ¿Qué pasa? La reserva de flujo, es decir, la capacidad de vasodilatación, es menor en el subendocardio. Es decir, no solo sufre porque muchas veces le llega menos oxígeno, sino que la capacidad que tienen estos capilares de vasodilatarse es menor. ¿Por qué? Y esto lo vamos a ver con una formulita para que de alguna manera se pueda entender. El flujo sanguíneo que le llega al corazón depende básicamente de la presión y de la resistencia, es decir, de cuánto vaso dilatado estén las arterias o cuánto vaso contraído estén las arterias. Estamos de acuerdo que si yo aumento la resistencia, hago la luz más pequeña, el flujo cae. ¿Qué es lo que sucede? Imaginemos esta situación. Tengo un aumento de presión por la causa que sea, naturalmente como esto está en el numerador, el flujo sanguíneo aumenta. ¿Qué es lo que hace el cuerpo para contrarrestar este aumento de la presión? Te aumento la resistencia. Al aumentar la resistencia y hacer la luz más pequeña, de alguna manera el flujo sanguíneo se equipara. ¿Tá? Entonces, acá lo que les intento dibujar es que el aumento de la resistencia de alguna manera es la disminución de lo que es el calibre de las arterias epicárdicas que tiene una consecuencia directa en lo que es el endocardio. Así es como se da la homeostasis para que no haya tanto flujo sanguíneo y esto esté regulado de una manera bastante homogénea y el corazón no tenga ni de más ni de menos, sino lo que le corresponde. Ahora, vamos a hacer este mismo razonamiento acá arriba y acá abajo. Tenemos de vuelta en este caso les pongo el ejemplo contrario. Me pasa, por ejemplo, que ahora tengo una caída de la presión, por la causa que sea, y esto naturalmente hace que el flujo sanguíneo caiga, porque está en el numerador, lo que pasa en el numerador tiene un resultado proporcional a lo que es el resultado. Naturalmente, lo que tiende a hacer el cuerpo es disminuir sus resistencias, es decir, vasodilatarse. ¿Para qué? Para que justamente este flujo sanguíneo
vuelva a la normalidad. Esto hace que las arterias epicárdicas se vasodilaten y las arterias o lo que son los capilares del endocardio se vasodilaten. Pero ¿qué pasa? Todos los capilares del endocardio, cuando sucede esto, ya están en vasodilatación máxima, ¿tá? No pueden dilatarse más. Esto tiene un problema, porque si acá vuelve a caer la presión, de alguna manera cae la presión acá, cae la presión acá, porque todo lo que pasa acá arriba tiene un impacto directo acá adentro. ¿Qué es lo que pasa? Dijimos, lo que son las arterias epicárdicas, acá cae la presión directamente y acá cae lo que es el flujo directamente, ¿está? Cae presión y cae flujo acá abajo y acá arriba. Naturalmente, la resistencia en lo que son las arterias epicárdicas vuelve a disminuir, pero acá yo ya no puedo. ¿Por qué no puedo acá disminuir aún más las resistencias? Porque yo ya estoy en vasodilatación máxima. Y esto es un problema, porque acá arriba el flujo lo puedo equiparar, pero acá abajo no puedo equiparar el flujo. Entonces, como yo no puedo de alguna manera hacer que llegue más flujo acá, porque no puedo vasodilatarme más, toda esta zona, al recibir menos flujo, recibe menos oxígeno. Y es por eso que esta zona entra en lo que nosotros llamamos isquemia. Que esta isquemia nosotros en el electrocardiograma la vamos a ver con una elevación del ST o con una disminución del ST, que es el tema que viene a continuación, por eso era necesaria esta introducción. Ahora, ¿por qué puede llegar de alguna manera menos sangre acá cuando yo estoy en vasodilatación máxima? Y porque capaz que tengo una placa de ateroma acá. Capaz que yo tengo una placa de ateroma acá que la vasodilatación de las arterias epicárdicas es suficiente para darle al miocardio, pero claro, acá yo ya estoy en vasodilatación máxima, el flujo que me llega es menor por esta placa de ateroma que tengo acá, y yo acá lo que es el endocardio hace lo que puede, no se puede vasodilatar más y entramos a sufrir lo que es isquemia y entramos a la clínica de los pacientes, que es el dolor opresivo retroesternal. Y esto es lo que hay atrás de ese dolor opresivo retroesternal que muchas veces se irradia a cuello o a lo que es brazo izquierdo. Esto es lo que hay detrás. Insisto con esto, pongo fórmulas para poderlo verlo mejor y nada, me parece que es más fácil verlo así. Cuando el epicardio tiene la posibilidad de vasodilatarse más, lo que es el endocardio no puede, y es por eso que este concepto que está acá lo metemos en este enzuma que nosotros tenemos y decimos que el endocardio tiene menor reserva de flujo sanguíneo coronario por esto mismo, porque no puede vasodilatarse más lo que son los capilares que justamente nutren ese endocardio. Dicho esto, Dicho esto, entramos en el concepto de isquemia. ¿Ah? El concepto de isquemia es esto, la caída del flujo que hace que yo no tenga oxígeno y las células empiecen a sufrir, pero no a morir, porque si mueren, yo ya tengo necrosis. ¿Ah? Cuando las células están un poco atontadas y de alguna manera poniendo en marcha el metabolismo anaeróbico, y habíamos hablado en la clase anterior del aumento del lactato y demás, estas células yo las puedo rescatar si de alguna manera ese flujo se restablece a tiempo. En cambio, ya cuando la célula muere, que se genera la necrosis, obviamente no hay célula que nosotros podamos salvar. Esta isquemia nosotros en el electrocardiograma la vamos a ver como una caída del ST o una inversión de la onda T. Eso lo vamos a ver ahora, por eso la idea era comprender esto para después entrar en lo que viene. Mientras que en lo que es la necrosis, nosotros podemos ver una elevación de lo que es el ST, y acá en realidad más que elevación, vamos a ver una onda Q patológica, que es una onda Q del QRS mucho más pronunciada. Esta elevación del ST no es tanto la elevación del ST, es más que nada de la isquemia. Y la isquemia, las troponinas, aún no hay elevación de troponinas, mientras que en la necrosis las troponinas claramente están elevadas porque murieron cardiomiocitos y todo el contenido del citoplasma se volcó a lo que es la sangre y nosotros lo encontramos. Cuando nosotros analizamos la arteria descendente anterior, que era rama de lo que es la coronaria izquierda, encontramos ciertas características que hacen a esta arteria que de alguna manera promueven en ella lo que se llama una disfunción endotelial. Y esto es un problema porque la disfunción endotelial hace que estas arterias empiecen a formar placas de ateroma. Esta arteria es la más perjudicada si yo tengo hipertensión. Esta arteria es la más perjudicada cuando el paciente es tabaquista porque me oxida las LDL,
y de alguna manera estas LDL pueden meterse en lo que es la íntima y crecer para adentro y generarme un obstáculo que debo sortear. Entonces, si yo tengo un stop acá, estamos todos de acuerdo que de acá para abajo no va a llegar el oxígeno suficiente porque cae el flujo. Esta arteria también es la que tiene mayor turbulencia, mayor bifurcaciones y todo esto que ustedes ven acá, hace que la arteria pueda generar, tenga más chance de generar placas de ateroma. Por supuesto, como les decía en el primer momento, cuando yo tengo una placa de ateroma acá arriba, lógicamente el flujo cae para acá, para todo este territorio, ¿no? Diferente a si yo tengo una placa de ateroma acá, donde el terreno comprometido es solamente esto. Lógicamente va a haber muerte de cardiomiocitos si no llegamos a tiempo, pero bueno, si hay que preferir dónde tener la placa de ateroma, estamos todos de acuerdo que siempre lo más distal, si se quiere, es lo mejor, si se quiere, ¿no? Lo mejor es no tener nada. Pero bueno, para poner un poquito el ejemplo de que la placa de ateroma puede ser o en la raíz de la coronaria o distal en la coronaria. La arteria que más sufre placas de ateroma porque tiene estas características es lo que es la descendente anterior, que ustedes saben muy bien porque ya lo vimos, que me irriga todo lo que es la cara anterior y lateral de lo que es el ventrículo izquierdo. Dicho esto, nosotros tenemos que hablar dos palabras de lo que es electrocardiograma, porque dijimos, hay signos de isquemia, como por ejemplo el que me lo marca el ST, que cuando nosotros vemos un dato clínico, con elevación del ST o sin elevación del ST, tenemos que saber qué es lo que nos intentan decir. Voy a ir para atrás un poquitito, porque en realidad no lo quiero grabar de vuelta este teórico porque ya lo he grabado varias veces, no lo voy a grabar de vuelta. Acá que dice necrosis, que dice elevación del ST, esto lo vamos a borrar y vamos a poner acá aumento de lo que son las ondas Q. ¿Ah? Que si nos da tiempo lo vamos a ver. ¿Tá? Me interesa ahora hacer énfasis en lo que es la depresión del ST o la inversión de la onda T, más que nada la depresión del ST. Pero me quedé haciendo ruido con esto, no quiero que se confundan, así que lo vamos a borrar y vamos a continuar. Sepan disculpar que no me di cuenta antes. Este cardiomiocito, entonces nosotros tenemos, vamos a analizar lo que es el con elevación del ST y el sin elevación del ST, el infarto. Pero para ello tenemos que ver un poquitito todo lo que es la parte eléctrica del corazón, muy resumido, claramente. Si nosotros vemos una célula de afuera, sabemos que adentro es negativa y afuera es positiva. ¿Qué pasa? Si yo me pongo a ver la célula, la puedo ver desde acá, la puedo ver desde abajo o la puedo ver desde esta otra zona. Vamos a imaginarnos que nosotros estamos mirando la célula desde esta zona acá. ¿Qué pasa? Como yo no tengo movimientos de cargas, ¿tá? Se puede decir que el cardiomiocito en este momento está en reposo. Es por eso que nosotros vemos una línea. Ahora, cuando el cardiomiocito comienza a despolarizarse, que viene un frente de onda, esto saben muy bien ustedes que la despolarización hace que se abran diferentes canales y pase esto que ustedes ven acá. Se invierte la polaridad, es decir, la carga positiva que estaba afuera y la carga negativa hacen esto. Y sabemos muy bien que se forma como una onda de despolarización que viene siempre desde el positivo hacia, perdón, desde el negativo hacia el positivo. Esto hace que nosotros acá empecemos a ver de alguna manera un aumento, porque esta onda se empieza a acercar, acercar, acercar. Esto que sucedió en un primer momento comienza a suceder en el resto de la célula. Esto hace que nosotros veamos como un frente de onda que se acerca a nosotros. Cuando la célula está totalmente despolarizada, queda todo negativo afuera y todo positivo adentro. Es por eso que no vemos movimiento de carga y de alguna manera este pico vuelve a bajar y queda en un segmento isoeléctrico, si se quiere. ¿Ah? Esto si yo lo miro de atrás, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver una onda que se empieza a ir, por eso veo que se aleja, y de alguna manera después cuando esto queda en un punto isoeléctrico donde tenemos todo negativo afuera y todo positivo adentro, tenemos esta raya que me indica que no hay movimiento de carga. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando hacemos un electro, o cuando se hace un electro, mejor dicho, el corazón puede ser visto de diferentes caras. Es decir, todo lo que yo veo llegar desde una cara, lo veo alejarse desde otra. ¿Ah? Es por eso que así es donde se confecciona lo que es esto que nosotros vemos. ¿Ah? Esto lo podemos ver desde la cara derecha,
y evaluamos cómo está el corazón derecho. Lo podemos ver desde la cara izquierda y vemos cómo está la cara izquierda y el ventrículo izquierdo. Lo podemos ver un poquito desde arriba y vemos cómo está, cómo se está despolarizando lo que es la cara lateral alta de lo que es el ventrículo izquierdo. Entonces, esta forma no es que sea una forma única, sino que dependiendo de la cara que yo esté mirando, es cómo voy a ver. Esto es lo que nosotros normalmente vemos si está todo correcto. Y ustedes ven que tenemos este segmento ST, que es una línea isoeléctrica que está a la misma altura que este segmento que ustedes ven acá y este segmento que ustedes ven acá. Esto vendría a ser un electrocardiograma normal que se obtiene de esta manera. Entonces, dicho esto, nosotros sabemos que para hacer el diagnóstico de infarto se deben cumplir dos de los siguientes tres criterios. El primero tiene que ser un paciente que específicamente diga, tengo un dolor opresivo retroesternal que me puede irradiar a mandíbula o a brazo izquierdo. Eso es la clínica, eso es lo que nosotros llamamos un síndrome coronario agudo. Síndrome, porque es un conjunto de síntomas y signos, coronario agudo porque me está hablando que lo que está sufriendo es una de las coronarias. Eso primero que nada. Después, inmediatamente se le va a hacer un electrocardiograma. El electrocardiograma tiene que ser compatible. ¿Qué significa un electrocompatible con infarto? Cuando nosotros tenemos esto. Voy a ir para atrás, esto es lo normal. Tenemos una elevación del ST. Yo ya con estos ya tengo dos criterios. Tengo el criterio clínico y tengo el criterio del electrocardiograma. Dijimos, preciso 2 de 3, ya con estos dos ya tendríamos el diagnóstico de infarto. Esto acá me habla de que hay una isquemia, lo vamos a analizar ahora, me habla que hay una isquemia y no que la zona ya infartó propiamente, pero hay un 90% de posibilidades de que esta zona infarte. Es por eso que yo no espero las troponinas. Y acá donde vemos que muchas veces las troponinas son importantes, pero si el paciente ya viene con la clínica y ya tiene un electro que es compatible, las troponinas no van a mover la aguja en cuanto a la conducta terapéutica que se va a tomar con este paciente. ¿Tá? Paciente que viene con dolor en el pecho y tengo un electrocardiograma de esta manera, automáticamente se toman decisiones y no se esperan las troponinas. ¿Por qué? Porque yo ya tengo dos de tres criterios. Ahora, me puede pasar que el paciente venga con dolor en el pecho, el electrocardiograma no muestre ningún tipo de elevación o quede muy en duda, y ahí es donde entran las troponinas, que específicamente las troponinas nosotros habíamos hablado en aquel teórico de bioquímica, de mecánica muscular, que estaba a lo último, habíamos dicho que según la técnica, era el valor que íbamos a obtener, si era troponina T o era troponina I, pero siempre y cuando teníamos troponinas positivas cuando superaba lo que es el percentil 99 del valor normal de la población de referencia. Eso, acá parece mucha cháchara, pero está bien contado en ese teórico. Entonces, acá yo tengo mis tres caballitos de batalla para que de alguna manera nosotros podamos hacer diagnóstico. Siempre, siempre, o la gran mayoría de las veces, le diría arriba del 99%, el síntoma clínico va a estar, porque es raro hacerle un electrocardiograma a alguien y unas troponinas a alguien que no tenga dolor. No tendría mucho sentido. Así que lo que tiene que ver en emergencia, siempre vamos a tener pacientes que vengan con este dolor en el pecho y después para hacer diagnóstico o lo hago con electro o lo hago con troponinas. Pero desde acá tenemos que saber que yo puedo hacer diagnóstico de infarto sin troponinas. Por esto que les digo, tengo dos de tres criterios. ¿Por qué lo aclaro esto? Porque para nosotros en el laboratorio las troponinas son una vedette como muy importante. Es como la glicemia, ¿viste? ¿Vieron? Para diagnosticar diabetes. Es como el caballito de batalla que nosotros tenemos. Y le damos mucha importancia a las troponinas. Y de hecho, las tienen que tener la importancia. Pero acá es como que a las pobres tropos la bajamos un escalón porque, bueno, sin ellas podemos también hacer diagnóstico de infarto. Entonces, vamos a arrancar entendiendo cómo yo puedo hacer el diagnóstico de infarto y cómo entra en juego esto de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. ¿Qué pasa? Acá les dibujo lo que es
la coronaria izquierda, que vendría a ser la parte de la descendente anterior, y vamos a imaginarnos que tenemos un paciente que ya viene con un dolor en el pecho. ¿Tá? ¿Qué pasa? Vamos a imaginarnos que este paciente tiene una placa de ateroma en esta zona, que esta es esta misma zona acá, y esto automáticamente, ustedes ven que la luz acá de alguna manera se estrecha, es decir, yo tengo un aumento de resistencia. Si tengo un aumento de resistencia, naturalmente el flujo cae. Dijimos, esto no es problema para las arterias epicárdicas porque pueden vasodilatarse más, pero sí es un problema para lo que son los capilares que nutren a lo que es el endocardio, porque estos chiquilines acá adentro no pueden vasodilatarse más. Entonces entramos en una isquemia. ¿Cuándo normalmente se puede ver de manifiesto esto? Paciente que viene y te dice que después de un esfuerzo tuvo un dolor en el pecho, pero que en reposo se le calmó. ¿Qué es lo que pasó? En el esfuerzo se necesitó más vasodilatación que las arterias epicárdicas pudieron responder, pero claro, el endocardio no. Cuando el paciente se queda en reposo, sentado, tranquilo, ya no es necesario tanta sangre en el endocardio. Es por eso que el flujo se restaura, no se necesita más flujo y el dolor se le va. ¿Ah? Esto es lo que puede suceder cuando tenemos una placa de ateroma en esta zona acá. Y esta formulita es exactamente la que nosotros hemos venido hablando. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros vemos, si tuviéramos chance de hacer un electrocardiograma, tenemos epicardio, miocardio, el endocardio, todo lo que ustedes ven acá como entretejido, son los diferentes capilares y lo que es la descendente anterior. Si yo le pongo un parche por afuera de la piel al paciente, yo puedo registrar la actividad eléctrica. Ustedes saben muy bien que la despolarización normal arranca de lo que es el nodo sinusal a lo que es el nodo auriculoventricular. Ustedes ven que si yo pongo un parche específicamente acá, un electrodo acá, veo un vector que se acerca. Por ende, tenemos la onda P. Hasta acá creo que todo bastante bien. Acá ustedes saben que hay un retraso en la conducción, no hay ninguna actividad eléctrica, por eso tenemos este segmento que es isoeléctrico. Después el corazón lo que hace es despolarizar todo lo que tiene que ver con el tabique, y si yo lo miro de este lado, veo que tenemos un vector que se va, por eso yo veo esta deflexión negativa, y después tenemos un gran vector que es la despolarización total hacia lo que es el ventrículo izquierdo, que es lo que vendría a completar lo que es el QRS. ¿Qué sucede? Una vez que está todo el ventrículo despolarizado, tenemos que el ventrículo debe despolarizarse lo que son las partes basales, es por eso que tenemos este vector verde, que ustedes lo ven acá, y todo en conjunto hace que en algún momento tengamos un silencio eléctrico. ¿Qué significa el silencio eléctrico? Que el corazón ya no tiene más movimiento de carga porque ya están todas este, las células despolarizadas. Como no tengo movimientos de carga ni para adentro ni para afuera, tenemos este segmento ST, que esto es lo normal. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo lo que habíamos hablado en la diapo anterior, una placa de ateroma que me genera isquemia en lo que es el endocardio, porque el endocardio no puede vasodilatarse más, como ya habíamos hablado. ¿Qué pasa? Las células del endocardio, de alguna manera, quedan más positivas afuera que lo que deberían. Esto hace que, mientras que todo está negativo, porque se acuerdan que habíamos hablado, si se despolariza todo correctamente, todas las cargas positivas están adentro, todas las cargas negativas están afuera. Es por eso que en un momento todo el corazón, si se quiere, por fuera es negativo. Yo tengo este silencio porque en realidad no tengo cargas entrando y saliendo. Pero ¿qué pasa en el endocardio? El endocardio no puede despolarizarse correctamente. Las células quedan atontadas por esta isquemia y se me genera, si se quiere, una zona de cargas positivas por estas células atontadas que no pudieron despolarizarse. Entonces se genera un vector que normalmente no está. Entonces lo que yo veo acá es que este vector de alguna manera se va, lo veo irse, y yo tengo lo que es una depresión del ST. ¿Ah? Es por eso que decimos que tenemos en este caso, un electrocardiograma sin elevación del ST. ¿Tá? Podría haber dicho un electrocardiograma con una depresión del ST. Puede pasar que esté así o puede pasar que de alguna manera quede en esta zona. El ST cuando igualmente tengo una isquemia en el endocardio. Puede ser una depresión o
puede ser que quede en la misma zona isoeléctrica que esta línea punteada. De todas maneras, no es una elevación, ¿tá? O está hacia abajo o está en esta zona. ¿Qué es lo que sucede? Acá nosotros decimos que tenemos un síndrome coronario agudo, porque el paciente vino con una clínica sin elevación del ST. Cuando a mí veo un dato clínico, que es síndrome coronario agudo sin elevación del ST, acá sí yo tengo que correr para procesar las troponinas, porque es la única que me va a hacer el desempate. ¿Tá? Acá yo lo único que puedo ver es de alguna manera que hay alguna zona de isquemia, pero yo quiero ver si hay cardiomiocitos muertos. Si hay cardiomiocitos muertos, se libera troponina y ahí hablo de necrosis. Si yo tengo las troponinas positivas, como es en este caso acá, vean ustedes que para la troponina I, el límite superior es 21. Este paciente tenía 25.494. Y esto es bastante interesante porque yo paso de decir síndrome coronario agudo sin elevación del ST y cuando tengo las troponinas cambio por infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. ¿Por qué cambio? Porque pasa del síndrome coronario agudo a ya específicamente detectar, cuando yo detecto cardiomiocitos muertos, ya digo que es un infarto. ¿Tá? Pero quiero que noten la diferencia. El síndrome coronario agudo es cuando yo todavía no tengo las herramientas para decir esto es un infarto. Cuando después, de alguna manera, yo tengo las troponinas positivas, ahora sí, tengo la clínica compatible y tengo troponinas positivas, tengo infarto. ¿Tá? Esto es un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. ¿Qué es lo que se va a intentar hacer acá en las primeras 24 horas? Ustedes me dirán, ¿por qué se esperan 24 horas? Porque está estudiado que cuando tenemos un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, la parte del endocardio que sufre es muy pequeña y no se vieron diferencias significativas en actuar en las primeras horas que actuar hasta en las primeras 24 horas. Es por eso que cuando tenemos este tipo de infarto, hasta 24 horas tiene el médico para poder instalar una conducta terapéutica. ¿Cuál es la conducta terapéutica? La colocación de un stent. ¿Ya? En la colocación de un stent, lo que se logra de alguna manera es abrir lo que es la arteria para que a toda esta zona comience a llegarle más flujo y el paciente cuando tenga que hacer un esfuerzo desmedido o tenga que correr el ómnibus, de alguna manera esta estrechez que me la estaba dando la placa de ateroma no se dé porque tengo la colocación justamente de este stent y el paciente no sienta ningún tipo de dolor en el pecho y pueda seguir con su vida naturalmente. Bien, eso con lo que tiene que ver con el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Vamos a ver ahora el otro, el infarto agudo de miocardio con elevación del ST y cuál es la paraclínica. Vamos a imaginarnos que tenemos otro paciente y de alguna manera tiene una placa de ateroma, pero ustedes saben que acá, como ya habíamos hablado, hay mucha turbulencia, imaginemos el peor de los casos, ¿no? Paciente obeso, fumador, bueno, todos los factores de riesgo que usted quieran. Y muchas veces esta placa de ateroma, de alguna manera, que es la misma que está acá, puede tener lo que se llama un accidente de placa. ¿Qué es un accidente de placa? Se desprende, ¿tá? Lo que es la placa de ateroma y expone del endotelio lo que es el factor tisular. Ustedes saben muy bien que si yo tengo factor tisular, todo acá va a generar la cascada de la coagulación. Y puede la cascada de la coagulación de alguna manera generarme un tapón que hace que no pase nada para acá. Es decir, no pasa nada para el epicardio, no pasa nada para el miocardio y no pasa nada para el endocardio. Entonces, esto es peor, porque no solo sufre el endocardio, sino que también sufre el miocardio, porque ustedes ven que estos capilares acá dependen de esta arteria grandota acá, que era la descendente anterior. Y esto es un problema muy grande, porque no solo sufre una parte del corazón, sino que si se quiere sufren las tres partes del corazón, el epi, el mio y el endocardio. Esto cuando yo lo veo en un electrocardiograma, veo como es una zona transmural que se llama, veo que las cargas positivas, las células atontadas, arrancan desde el epicardio, pasando por el miocardio y agarrando parte de lo que es el endocardio. Esto, el vector que genera cuando hay un silencio eléctrico, es de alguna manera hacia el electrodo y esto hace que
este ST, que es isoeléctrico, suba y nos genere esta morfología. Entonces, yo en este momento estoy en oportunidad de decir, de hacer diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del ST, porque yo ya tengo la clínica compatible, paciente que viene y me dice que le duele el pecho y que le irradia mandíbula, y el electrocardiograma también es compatible. Insisto, esto acá me habla de isquemia, pero se actúa ya como si fuera un infarto, porque la probabilidad de que haya necrosis acá es del 90%. Si yo ya sé que hay necrosis acá, las troponinas van a ser positivas, entonces ni siquiera las espero. Acá lo que yo debo hacer para tratar de recuperar todos los soldados posibles es tratar de destapar esta arteria, pero no en 24 horas, la tengo que destapar antes de los 120 minutos. ¿Tá? Esto, por supuesto, es un paciente que va a ir a lo que es hemodinamia para que de alguna manera esa arteria pueda ser destapada y el flujo pueda restablecerse. ¿Qué es lo que sucede? La zona infartada, lógicamente, es mucho más extensa y profunda. ¿Por qué? Porque la arteria que sufre es una de las grandes, no es solamente los capilares del endocardio. ¿Tá? Tenemos parte de la descendente anterior, en este caso, que no deja perfundir ni al epicardio, ni al miocardio, ni al endocardio. Entonces, insisto con esto, no espero las troponinas, lamento decirles que las troponinas que las teníamos en un pedestal, la vamos a bajar un escalón porque puedo prescindir de ellas para hacer el diagnóstico de infarto de miocardio. Por supuesto que las van a pedir, lógico que las van a pedir. Es mandatorio pedir troponinas cuando el paciente tiene un dolor en el pecho, pero no las voy a esperar en este caso para hacer el diagnóstico de infarto porque ya lo tengo con estos dos criterios que se los coloco en verde. ¿Cuál es el, lo que se intenta hacer acá para restablecer el flujo? Se coloca una guía para, de alguna manera, extraer el coágulo y que toda la zona, toda esta zona, vuelva a ser perfundida. Ustedes van a ver, voy a ir para atrás, tenemos esta zona gris, que era la que tenía la isquemia poderosa, cuando de alguna manera uno retira la guía para que el flujo se restablezca, esta zona es como que vuelve a tener flujo y es de esperar más aumento de troponina, más aumento de CK total y más aumento de CKMB. ¿Por qué? Porque todas las células que de alguna manera estaban en esta zona no tenían flujo para que esta zona acá, esta sangre se volcara a la circulación general y yo poder encontrarlas. Cuando de alguna manera todas las troponinas que estaban estancadas acá, toda la CKMB, CK total que estaba estancada acá, es empujada por el flujo, yo la encuentro en sangre y la encuentro más elevada. Y no es que el paciente haya empeorado, sino que es lo que se espera después de que este procedimiento, si es exitoso, justamente es lo que se espera. Es por eso que después van a ver que empiezan a mandar troponinas para de alguna manera ver un nuevo pico para así ya después ver las troponinas descender. Este procedimiento, perdón, este procedimiento que ustedes ven acá debe hacerse antes de las 2 horas que se hace el diagnóstico, porque cuanto más rápido yo actúo, de alguna manera soy capaz de reclutar más cardiomiocitos de esa isquemia, sacarlos de lo que es el metabolismo anaeróbico que ellos tenían y que utilicen el oxígeno como aceptor final de lo que es la cadena de electrones. ¿Qué pasa? Muchas veces al paciente también se le coloca un stent y acá hay algo muy curioso porque uno puede decir, bárbaro, si ya tengo flujo y ya tengo oxígeno, las células de alguna manera están contentas, si se quiere decir, porque pueden utilizar este oxígeno como aceptor final de lo que es la cadena de electrones. Hay algo que se llama lesión por isquemia reperfusión. ¿Qué pasa? Todos los cardiomiocitos que yo tengo atontados acá, cuando les brindo oxígeno, que es lo ideal, hay una paradoja, porque uno dice, bueno, si le doy oxígeno, el cardiomiocito resucita. Bueno, no es tan así. Hay algo que se llama lesión por isquemia reperfusión, que todo este oxígeno, de alguna manera me genera muchos radicales libres que en definitiva me termina generando mayor daño celular. Y aquellas células que yo podía todavía rescatar, que estaban ahí en una zona gris, que sí, que no, que vivo, que muero, por esta injuria por el oxígeno, las termino perdiendo.
¿tá? Hago que ingresen a una etapa irreversible. Entonces, de alguna manera, si bien es necesario destapar esta arteria, sepan que los cardiomiocitos que yo puedo reclutar no son tantos como me gustaría porque existe este fenómeno de lesión por isquemia reperfusión, que es mandar a la muerte, si se quiere, a los cardiomiocitos que estaban en esta zona gris, que vivo, que vivo, que muero, porque se gatillan dentro del citoplasma ciertos mecanismos que hacen que la célula vaya a la apoptosis. Igualmente, se considera que la reperfusión es exitosa cuando hay un aumento de estos biomarcadores que les comentaba y en el electrocardiograma vamos a comenzar a ver que esa elevación del ST que veíamos ya no es tan pronunciada para después volver a la normalidad y obviamente el paciente nos va a decir que el dolor disminuyó. Todo eso son marcadores que a uno lo ponen en la pista de que esta acción invasiva tuvo que fue correcta, fue exitosa, y bueno, es como que de alguna manera deja más tranquilos a todo el personal médico. Pero nosotros desde el laboratorio lo vemos así. ¿Qué les quiero decir con esto acá? Muchas veces, después de un infarto, por más que yo intento de alguna manera reclutar a todas las células posibles, hay células que fueron a la muerte y yo no las puedo reclutar. Y el infarto agudo de miocardio puede ser la causa de que el paciente termine con una insuficiencia cardíaca. Y acá es donde, hacia acá arriba entraban las troponinas, acá en la insuficiencia cardíaca vamos a tener que hablar del proBNP, ¿tá? O entender por qué el proBNP aumenta en la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca hay que verla como que el corazón no puede, es insuficiente, es decir, no puede cumplir con lo que el resto de la economía quiere de sangre, de oxígeno, ¿tá? Es incapaz, como les pongo acá, de bombear la sangre o cuando lo hace a expensas de un aumento importante en estas cavidades. Es decir, cumplo con lo que tengo que cumplir, pero a un costo bastante importante, no solo metabólico, energético, sino estructural. El corazón cambia de forma para que el resto de los órganos no comience a sufrir. ¿Tá? Pero es incapaz de bombear la cantidad de sangre que tiene que bombear. Esto sucede, toda esta reestructuración del miocardio, cuando no hay tratamiento. Cuando hay tratamiento, el corazón de alguna manera sigue funcionando sin la remodelación que les acabo de contar y por supuesto el paciente vive más, tiene menos descompensaciones. Pero lo que yo les voy a contar ahora es qué es lo que pasaría si el paciente no toma la medicación y cómo nosotros lo vemos en el laboratorio. Entonces, tenemos esta zona que había sido infartada, que nosotros intentamos traer esas células muertas a células vivas, no pudimos. ¿Y qué pasa? Estos soldados que murieron, de alguna manera, no pueden ni contraerse bien ni relajarse bien. ¿Por qué? Porque esto acá es como una zona, una cicatriz, o sea, no tiene función ninguna, perdió totalmente la función elástica. Entonces, claro, si yo no tengo elástico para bombear, la sístole se ve comprometida y cuando cae sangre de lo que es la aurícula, esto no se distiende correctamente, entonces el llenado, la diástole, también es un problema. Nosotros sabemos que si yo tengo problema en la sístole, si me cae la sístole porque tengo una elasticidad comprometida, la sístole me compromete el volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que eyecta cae. Hasta acá creo que estamos de acuerdo. Si el volumen sistólico cae, naturalmente cae el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? La cantidad de mililitros de sangre que saco por minuto. Y esto es un problema, porque si me cae el gasto cardíaco, me cae la presión arterial. Si me cae la presión arterial, el cuerpo pone un montón o sea, monta una respuesta para de alguna manera esta presión arterial mantenerla en un nivel. ¿Qué es lo que hace? Estimula el sistema nervioso simpático. ¿Para qué? Para que me aumente la frecuencia. Si me aumenta la frecuencia, de alguna manera, si aumento acá, el gasto cardíaco tendería a equipararse. Si equiparo el gasto, la presión vuelve a la normalidad. A su vez, además de aumentarme la frecuencia, me aumenta las resistencias. Si me aumentan las resistencias,
vasculares, tengo menos luz, por ende me aumenta la presión. Pone en marcha el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto lo que hace es retener más sodio para retener más agua y así aumentar la presión. Y la angiotensina colabora con el sistema nervioso simpático al aumentar las resistencias vasculares. Todo esto a corto plazo funciona. Viene bárbaro, recupero lo que es la presión arterial media y de alguna manera sigo funcionando. Pero esto es a corto plazo. Si yo esto lo tengo a largo plazo, es decir, cuando no se tomen medicamentos, voy a tener unas resistencias aumentadas, una frecuencia aumentada, es decir, el paciente lo voy a tener con taquicardia. Si lo tengo con taquicardia, dijimos que el endocardio se nutre menos, es un problema. Si lo tengo con taquicardia y a su vez tengo que luchar contra unas resistencias vasculares aumentadas, de alguna manera le estoy haciendo hacer más fuerza. Peor para lo que es el endocardio. Por supuesto que acá el miocardio también murió. Entonces, todos los cardiomiocitos que están alrededor, de alguna manera, tienen que hacer más fuerza. O sea, peor para el corazón. Es decir, tengo una taquicardia sostenida. Todo esto genera un remodelado, porque el corazón tiene que adaptarse de alguna manera, genera un remodelado que termina generando fibrosis, porque la angiotensina 2 es buena a corto plazo, pero a largo plazo genera un cambio estructural del corazón que es un problema, porque todos esos cambios a su vez hacen que consuma más oxígeno. Entonces, a largo plazo es un problema y hace que la enfermedad progrese. Y si progresa la enfermedad, naturalmente el corazón hay que verlo así como que se agota, empieza a cambiar todo estructuralmente lo que es el miocardio, vuelve a caer el gasto cardíaco, a su vez si cae el gasto cardíaco, las coronarias también reciben menos sangre, si reciben menos sangre las coronarias, el corazón se nutre menos, si a su vez estoy en taquicardia sostenida, la taquicardia hace, como dijimos, el corazón se nutre en diástole, si tengo una taquicardia sostenida tengo menos diástole, o sea, es un problema por donde se lo mire si esto sigue a largo plazo. Es por eso que el tratamiento lo que hace es, de alguna manera, atacar a estas, a estos, a estos mecanismos, por ejemplo, utilizando lo que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿tá? Los IECA, que ya lo vimos en la clase anterior, donde yo inhibo esto y de alguna manera no tengo angiotensina. El paciente consume lo que son beta bloqueantes, es decir, para que esta frecuencia cardíaca esté en un nivel adecuado. El paciente, por ejemplo, también puede llegar a consumir diuréticos. ¿Por qué? Porque yo no quiero retención de agua, porque si yo tengo agua en el medio interno, el corazón, que ya lo tenemos eh, lastimado, lesionado, tiene que lidiar con más líquido. Entonces, el tratamiento se basa en atacar estos tres sistemas que, insisto, a corto plazo funciona, a largo plazo es tóxico. Que me caiga el gasto tiene una repercusión en los diferentes órganos periféricos. Varios. Primero que nada, tengo la necrosis porque infartamos. En cada latido va a quedar mucho más sangre que el corazón, por esta incapacidad de la sístole, queda más sangre, queda más sangre, queda más sangre. La sangre del ventrículo izquierdo pasa a la aurícula izquierda y ustedes saben muy bien que a la aurícula izquierda le llega lo que son las venas pulmonares que vienen con el oxígeno, con la sangre oxigenada del pulmón. Por supuesto, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, voy para atrás, me generé lo que es el derrame pleural. Entonces, un paciente que tiene su insuficiencia cardíaca descompensada, porque a ver, estamos de acuerdo que un paciente puede tener el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero está compensada. ¿Por qué está compensada? Porque tiene un tratamiento acorde. Si el paciente por X motivo tiene alguna infección, alguna enfermedad, alguna arritmia, el aumento de la hipertensión, cualquier cosa, esa insuficiencia cardíaca la puede descompensar. Y esa descompensación hace que, por ejemplo, por este mecanismo que les estoy explicando, se le genere un derrame pleural. Y esto es un problema, porque el derrame pleural lo único que está haciendo acá es comprimiendo parénquima y el paciente llega con disnea. El paciente llega con falta de aire. ¿Por qué? Porque tiene el derrame pleural metido, ¿está? Hipoxemia. A su vez, si ustedes recuerdan de lo que es la anatomía, de lo que es el pulmón recibe
de lo que es el ventrículo derecho, también lo que es la arteria pulmonar. Si yo tengo acá el derrame, el ventrículo derecho va a tener que hacer más fuerza para meter sangre a que se oxigene en el pulmón. El ventrículo derecho hace todo lo que puede, como tiene menos masa, de alguna manera en cada latido le queda más sangre, más sangre, más sangre, más sangre. El ventrículo derecho, por un tema de reflujo, pasa la sangre a lo que es la aurícula derecha se llena aún más de sangre y va hacia arriba. Y hacia arriba, lo que podemos ver en los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca descompensada es lo que se llama una ingurgitación yugular. Ustedes le piden al paciente que mire para el costado y ven esta tremenda vena que normalmente en condiciones normales no se tiene que ver. ¿Ah? ¿Esto qué significa? Es sangre estancada en el ventrículo derecho que refluyó hacia lo que es la aurícula derecha y esto va para arriba. Estamos de acuerdo que si va para arriba lo encontramos acá. Ah, esto se llama ingurgitación yugular. Todo esto pasa cuando tenemos una insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa? No solo va para arriba, sino que también va para abajo. Ustedes no se olviden que a la aurícula derecha le llega la vena cava superior y lo que es la vena cava inferior. La vena cava inferior, me vengo para acá, la vena cava inferior en alguna parte de su trayecto recibe lo que son las venas suprahepáticas, es decir, todos los desechos, si se quiere, o todo el metabolismo que pasó por el hígado. ¿Qué es lo que sucede? Si esto viene todo para acá, porque la sangre no puede seguir su camino, sino que viene todo para atrás, se me empieza a encharcar el hígado. El hígado se distiende porque tiene una cápsula hepática. Entonces el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, vos no entendés por qué le duele el hipocondrio derecho. ¿Tá? Que muchas veces, esto se los cuento en realidad, no porque lo tengamos que saber, sino porque vamos a leer en las historias clínicas y tenemos que entender por qué a un tipo que tiene insuficiencia cardíaca descompensada puede llegar a tener un dolor en el hipocondrio derecho, porque uno tiende a unir órganos con enfermedades y no entiende cómo entra a jugar el hígado acá. Y es por esto, se congestiona el hígado, comienza de alguna manera a encharcarse, y acá tenemos un problema porque el hígado se encharca, comienza, si se quiere, a colapsar la luz de todos los canalículos biliares. Entonces toda la bilirrubina que tiene aquí para la vesícula no va, me aumenta la bilirrubina en sangre. ¿Por qué? Porque por la luz de los canalículos está tan obliterada que no puede seguir su camino normal. Entonces lo encuentro en la sangre. Lo mismo pasa con la gamma GT y la fosfatasa alcalina. Tengo un patrón colestásico y no es ni por un cáncer de páncreas, ni por una colangitis, ni por nada que esté obstruido a este nivel, sino por una insuficiencia cardíaca. Tenemos que saber que las transaminasas también aumentan porque toda esta distensión aprieta los bolillos y de alguna manera también compromete la circulación. ¿Tá? No es un disparate lo que aumentan las transaminasas, pero sí hay un toque hepático. Y no tenemos ninguna hepatitis, ni consumimos alcohol, ni nada, sino que es por una insuficiencia cardíaca. Esto no termina acá. Porque de alguna manera el riñón también tiene su vena renal que informa, si se quiere, en alguna parte y termina de alguna manera drenando en lo que es la vena cava. Por diferentes mecanismos, acá no me importa mucho la anatomía. Lo que quiero que ustedes sepan es que si se encharca el hígado, también sucede lo mismo con el riñón. ¿Qué es lo que pasa? Yo para filtrar necesito una diferencia de presión. Es decir, en la arteria que va a formar el glomérulo, lo que es la arteria aferente, tiene una diferencia de presión con el sistema venoso. Es por eso, y sabemos nosotros que la sangre o los fluidos se mueven desde donde hay más presión a menos presión. Si de alguna manera yo tengo mucha presión en lo que es la vena renal, por toda esta congestión de sangre, no tengo presión en el glomérulo para filtrar. Entonces me cae el filtrado y me aumenta la CREA. ¿Tá? Es por eso que hay pacientes que por una insuficiencia cardíaca descompensada pueden tener lo que vendría a ser una insuficiencia renal, ¿tá? Que en este caso la podríamos catalogar como una insuficiencia renal prerrenal, porque, por lo que vamos a ver ahora, porque en realidad yo tengo sangre, ¿tá? Yo tengo sangre. El tema es que esa sangre está mal distribuida. ¿Tá? Eso hace que, además de aumentarme la presión en la vena renal, que no facilita en nada la filtración, también yo tengo problemas para que le llegue sangre al riñón, pero eso lo vamos a ver en la diapo que viene.
Siguiendo con esto, tenemos una caída del filtrado y una disminución de la crea. A su vez, nosotros tenemos acá en lo que es la parte del hemiabdomen diferentes venas, entre ellas la vena porta, la mesentérica superior, inferior, esplénica, no importa. ¿Qué pasa? La vena porta informa, entra al hígado, pero claro, el hígado está congestionado, entonces claro, todo este aumento de presión se viene para atrás, ensanchándome todas estas venas. Entonces, esto puede generarme ascitis. ¿Tá? ¿Vieron cómo el corazón cuando falla como bomba tiene un impacto directo en todos los órganos grandes, si se quiere, por un tema de congestión, ¿tá? De congestión venosa? ¿Tá? Tenemos un aumento de sangre venosa que encharca a todos los órganos y de alguna manera compromete su función. Todo esto que acabamos de ver son complicaciones retrógradas. ¿Por qué es retrógrada? Porque el movimiento de la sangre que nosotros tenemos normalmente va de aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta. Acá ustedes ven que nosotros hicimos el camino inverso, hicimos ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, pulmón, ¿tá? Después volvimos a lo que es el ventrículo derecho, aurícula derecha, nos vamos para arriba, tenemos la incurgitación yugular, nos vamos para abajo, vena cama inferior, congestionamos al hígado y congestionamos al riñón. Todo esto son complicaciones retrógradas. Si hay retrógradas, hay anterógradas, es decir, hacia adelante, porque de la aorta también, si bien sale sangre, sale un poco menos de sangre, porque en cada latido yo tengo de alguna manera más sangre acá, porque tengo soldados muertos que no pueden enviar la sangre hacia la aorta. Entonces, si me perjudica la sístole, tengo menos gasto cardíaco, entonces menos sangre sale. Y esto tiene un problema, porque de alguna manera menos sangre le llega al riñón, y esto es un problema porque me cae el filtrado y me aumenta la crea, pero la sangre que le llega no es porque haya menos sangre de verdad, es porque la sangre está distribuida de manera errónea. Es por eso que yo les digo, si le llega menos sangre es por un tema de hipovolemia relativa, ¿tá? Porque decimos que es hipovolemia porque la sangre que se mueve por los diferentes conductos es poca, pero no porque la haya perdido, sino porque está encharcando, está en lugares que no tiene que estar, o está encharcando algún órgano o formando un tercer espacio. Es por eso que la ira que me genera es prerrenal. Me cae el filtrado, me aumenta la crea, y en el peor de los casos puede pasar que sea tan poderoso esta caída del gasto que perfunda menos a lo que es el hígado. Y acá sí tengo lo que es una hepatitis isquémica, donde en vez de tener una alteración de las transaminasas al doble de su valor, ya tenemos en la hepatitis isquémica un valor más que alterado que nos pone en la pista de que de verdad hay una necrosis bastante importante. Esto es más raro, lo más común que se dé es todo esto que les cuento, que el paciente llegue con un derrame pleural o con una disnea, con una falta de aire o por ocupación de líquido, con un dolor que puede estar ahí ubicado en lo que es el hipocondrio derecho. Y a su vez, todo esto sigue para abajo, ¿no? El paciente va a venir con edemas, va a venir con los dos miembros inferiores inflamados, o sea, inflamados no, va a venir con edemas, que uno le apoya el dedo y queda ahí como una especie de hueco, ¿tá? Eso me pone en la pista de que todo el líquido está en lo que es el intersticio, ¿tá? Bien, acá les pongo las complicaciones, tenemos las retrógradas y las anterógradas son estas que van para adelante, ¿no? Me cae el filtrado y por disminución de la perfusión me puede dar una hepatitis isquémica. Bien, ¿qué es lo que pasa? Dijimos, en cada latido, de alguna manera, me queda más líquido. Si me queda más líquido, el corazón empieza, esta zona empieza a estirarse. ¿Por qué? Porque tengo más volumen. Este estiramiento hace que las células eh, digan, bueno, si me estiro más es porque tengo más volumen. Entonces, tengo volumen de más. Tengo que de alguna manera deshacerme de este volumen. ¿Cómo hago? ¿Cómo hacen las células? Generan lo que es el ProBNP. ¿Tá? El ProBNP, ya les digo, tenemos un teórico específico donde explicamos específicamente qué pasa de pre, pro, a BNP, el segmento N terminal, etcétera, etcétera. Pero me quedaría una clase de 4 horas y vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, es censado este estiramiento, se sintetiza ProBNP con el objetivo de la diuresis.
Entonces, si yo quiero orinar, de alguna manera tengo que jugar en contra del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que me hace es dejar el sodio adentro. Si dejo el sodio adentro, el agua queda adentro. ¿Qué es lo que hace el ProBNP? Inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué es lo que promueve la natriuresis? Es decir, la expulsión de sodio, porque con el sodio de alguna manera atrás va el agua. Entonces hay un paciente, los pacientes, cuando tienen el ProBNP alto, están estimulados y orinan continuamente, continuamente, continuamente. Tenemos que saber que el ProBNP tiene poca especificidad. Es decir, yo por tener un ProBNP alto no puedo decir el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener el ProBNP elevado por otras causas que generen distensión. ¿Qué genera distensión? Además de la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular. Tengo acá el corazón que está fibrilando, que tiene contracciones que no sirven para nada, entonces se me acumula líquido. Tengo aumento del ProBNP. Las valvulopatías, tengo que luchar contra una válvula que está estenosada, entonces lo que no sale por esa válvula me queda acá. Tengo estiramiento, tengo aumento del ProBNP y así con el resto de estas causas que les pongo acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que el ProBNP tiene poca especificidad para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Es decir, ProBNP alto no es lo mismo que insuficiencia cardíaca. Ahora, si yo tengo un paciente que sospecho que tiene una insuficiencia cardíaca y le mando un ProBNP, le mandan un ProBNP y el ProBNP es negativo, ¿tá? Eso sí me sirve a mí para descartar o me aleja un montón el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque tiene un valor predictivo negativo muy alto. Si yo tengo insuficiencia cardíaca, sí o sí tengo que tener el ProBNP aumentado. ¿Por qué? Porque de alguna manera tengo una distensión acá que genera ProBNP. Entonces, si yo tengo una insuficiencia cardíaca, tengo el ProBNP elevado. Ahora, si yo sospecho de que tengo una insuficiencia cardíaca, mando el ProBNP y el ProBNP está normal, de alguna manera el diagnóstico de insuficiencia cardíaca me lo aleja, hay que pensar en otras cosas. Es como que la insuficiencia cardíaca queda como en un diagnóstico último. ¿Tá? Esto es importante que nosotros lo tengamos que tener en cuenta. El ProBNP tiene otras causas de elevación y todas responden a lo mismo, la distensión de lo que es el miocito. Acá les traigo un cuadro que lo saqué del libro, que dependiendo de la edad y de los valores de ProBNP, de alguna manera podemos plantear una insuficiencia congestiva aguda. Por ejemplo, si yo tengo un paciente menor de 50 años con un ProBNP de, no sé, acá 900, para este paciente es muy probable la insuficiencia cardíaca aguda. Ahora, para el paciente que tiene mayor de 75 y es probable, ¿está? Esto en realidad eh, eh, nada, se los traigo porque el libro lo mostraba, me pareció interesante, pero nadie se va a estar acordando de estos valores, ¿no? Porque además de yo mandar estudios al laboratorio, el médico tiene a alguien adelante al que le puede preguntar, al que le puede hacer un examen físico, que con la paraclínica hace un combo que le permiten hacer el diagnóstico. Igualmente, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es clínico, es decir, yo veo ciertos síntomas y ciertos signos y ciertos signos y digo, el paciente tiene insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo se manda el ProBNP? Cuando nos queda la duda, por ejemplo, voy a ir para atrás, si el paciente tiene algo respiratorio, una infección respiratoria, por ejemplo, o es una disnea por causa cardíaca, porque el paciente con una insuficiencia cardíaca puede decirnos que tiene disnea, tiene falta de aire. Ahora, el paciente que tiene una infección respiratoria también puede llegar a tener falta de aire. Y en el anamnesis, a mí me puede llegar a quedar la duda, che, esta falta de aire que tiene, ¿es porque tiene una infección metida en el pulmón? ¿Es causa respiratoria posta o es causa cardíaca? Y ahí es donde muchas veces se manda el ProBNP para desempatar. Si el ProBNP es normal, ya causa cardíaca como que queda fuera de terreno. Entonces gana importancia causa respiratoria. Pensamos en una infección. Esto como para poner un poco en, en ejercicio de para qué es lo que se pide. Bien, sigamos. ¿Qué es lo que tengo por acá? Ah, bueno, sí. Tenemos esta zona dañada acá. Tenemos la aurícula izquierda, baja para lo que es el ventrículo izquierdo y sale hacia la aorta. Como tengo una insuficiencia cardíaca
y no tomo la medicación, me queda ahí un remanente en el ventrículo izquierdo. El siguiente latido, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, y ustedes ven que lo que a mí me queda es más. Y esto es un problema, porque esta pared que está lesionada tiene que bancar, ¿tá?, mucho más peso. Es decir, esta zona de acá me aumenta el radio y me aumenta lo que es la tensión en esta zona. Si a mí me aumenta la tensión en esta zona, me aumenta la demanda de oxígeno. Es decir, el endocardio está sufriendo si pasa esto en cada latido. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque tuve un infarto, me quedé con una insuficiencia cardíaca. A su vez, me hago el pillo, no tomo la medicación que tengo que tomar. Por esta fórmula que no importa, yo quiero que vean que en cada latido queda más sangre, queda más remanente, me aumenta el radio de lo que es el ventrículo izquierdo, esto tiene un aumento en la tensión, esta tensión hace que yo tenga más demanda de oxígeno y ya aprendimos que el endocardio es muy susceptible a lo que es la isquemia. Entonces puedo llegar a tener otro infarto y esto sería otro problema. ¿Tá? Esto de alguna manera es evitable cuando uno sigue el tratamiento que tiene que seguir. Entonces, cuando esto es en la evolución, lo que termina sucediendo es que se hace un remodelamiento en esta zona para bancar cierta cantidad de líquido que baja, que baja, que baja, que baja, que baja. Y lo que pasa es que el ventrículo izquierdo termina teniendo esta forma, se los hago con dibujitos, pero ahora les muestro el dibujito del corazón posta. ¿Qué pasa? Cuando yo banco sangre normal, de alguna manera tengo cierta forma. Ahora, cuando yo ya tengo que bancar más sangre, porque me cae sangre de la aurícula y todavía yo tengo sangre, porque no la pude expulsar en el latido, de alguna manera los sarcómeros que se crean de cierta manera que de alguna manera no crecen hacia adentro. Es como que se ponen en serie, como dice acá, se ponen en serie uno al lado del otro y de alguna manera generan esta dilatación que hace que el corazón, cuando uno lo palpa, lo que vendría a ser en el pectoral izquierdo, lo termine palpando abajo de lo que es el reborde costal izquierdo. Es decir, es como que el corazón se ensancha tanto, se termina dilatando. Esto es un problema porque el espesor disminuye, aumentándome más la tensión, aumentándome más el consumo de oxígeno, llamando al infarto que se pone en puerta. Esto lo que pasa es esto. Voy a ir para atrás. Tengo esto que ustedes ven acá, por esta formulita que les acabo de comentar y por cómo se disponen los sarcómeros, termina generando esto. ¿Tá? Ustedes ven esta dilatación, y esto es un problema, porque acá lo que son las válvulas, las valvas, no coaptan bien. Entonces tengo una insuficiencia mitral. Tengo como un montón de problemas. Tuve el infarto, me quedé con la insuficiencia cardíaca, todavía me hago el pillo y hago lo que quiero con mi dieta, con todo, con mi sedentarismo, con mis factores de riesgo. Se me dilata lo que es el ventrículo izquierdo, las válvulas que están acá no coaptan bien, tengo una insuficiencia mitral. ¿Qué problema esto? Esto viene la sangre de lo que es la aurícula izquierda, baja, esto normalmente se va para allá. ¿Qué es lo que pasa? Tengo una regurgitación de sangre desde el ventrículo hacia la aurícula. La aurícula, ¿qué pasa? Se llena de sangre, se llena de sangre, se dilata y es un llamado para tener fibrilación auricular. Fibrilación auricular son destellos ectópicos descontrolados, desorganizados de las aurículas que hacen que el paciente tenga una arritmia. Entonces, además de la insuficiencia cardíaca, tengo una fibrilación auricular. Es otro problema aparte, necesitaríamos otra clase para lo que es la fibrilación auricular, pero lo que yo quiero que vean es lo que se teje, como les decía en la primera parte, qué es lo que hay detrás de esto y cómo desde un infarto que puede controlarse de alguna manera el posinfarto teniendo los cuidados necesarios, cuando uno hace todo lo contrario, puede no solo quedar con la insuficiencia cardíaca metida, sino con una fibrilación auricular. Vamos a hablar de la hipertensión un poquitito y ya terminamos, que ya estamos en hora. Tenemos, la sangre viene de la aurícula, baja al ventrículo izquierdo y sale por lo que es la aorta. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un aumento de resistencia vasculares, acá tengo un aumento de resistencia, de alguna manera me aumenta lo que es la presión arterial. Es decir, yo tengo que hacer más fuerza con este ventrículo para ganarle la resistencia de la aorta y que la sangre de alguna manera
salga y pueda perfundir al resto de los órganos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando de alguna manera se dan los mecanismos de compensación para ganarle a esta aorta, a estas válvulas, a lo que es las resistencias vasculares, de alguna manera el corazón crece hacia adentro, tengo más miocardio, pero el tener más miocardio es un problema, porque ustedes ven que acá esta capacidad es distinta, es decir, de alguna manera le gano, sí, a lo que son las resistencias vasculares, pero de alguna manera termino eyectando menos. Esto hace que, de alguna manera, el volumen que yo extiendo, el volumen que yo eyecto, perdón, sea menor. Ahora, esto es un problema. Porque, ¿qué es lo que sucede? Esto es lo que yo les comentaba. Miocardio crece hacia la cavidad, reduciendo su capacidad para recibir sangre. Esto es lo que nosotros vemos acá con este dibujito. ¿Qué es lo que pasa? Acá pasa algo que es muy interesante, que es lo que es la rarefacción capilar, que es lo que yo quiero que ustedes se queden. Em, Vamos a ir del 1 al 5. Si yo tengo más miocardio, tengo más demanda de oxígeno. ¿Tá? Es decir, el corazón va a tener que esforzarse para darle de comer a todos este miocardio que de alguna manera se creó para ganarle a los que son las resistencias vasculares periféricas. A su vez, cuando yo tengo todo esto acá, todo este miocardio, todas las arterias que están nutriendo, se vio que hay mucho mayor riesgo de rotura de placa, que ya vimos en las clases anteriores. Si se me rompe la placa, tengo un accidente de placa, me puede producir un infarto. Tengo lo que es una aterosclerosis acelerada, es decir, si de alguna manera yo soy hipertenso, de alguna manera si soy sedentario, fumo, el tener también esta remodelación cardíaca hace que las LDL pasen más rápido hacia lo que es la íntima de lo que son las arterias y de alguna manera me generen la placa de ateroma que puede romperse. Por eso es que tengo mayor riesgo de rotura, por esta aterosclerosis acelerada. Tengo más fácil de padecer edema agudo de pulmón, es decir, si yo tengo un aumento brusco de lo que es la presión en lo que es, por ejemplo, la aorta, toda esta sangre que tiene que ir para allá va repentinamente hacia la aurícula y de esta aurícula va repentinamente hacia lo que es el pulmón. No es como un derrame pleural, que es un trabajo lento, que de alguna manera puede drenarse, los linfáticos lo pueden drenar. No, acá es algo abrupto que el paciente te dice de un momento para otro, tengo una disnea abrupta, ya dejé de respirar de un momento para otro, me falta el aire. Y acá hay varios planteos diagnósticos, no importa. Pero em, el edema agudo de pulmón es consecuencia de un aumento súbito de lo que es la presión arterial. Y lo que es la rarefacción capilar es un fenómeno que pasa en la hipertensión donde crece el músculo, pero los capilares que tienen que nutrir al músculo de alguna manera no acompañan como deberían acompañar, es decir, van como más lentos. Todos los factores angiogénicos para sintetizar y fabricar lo que son los capilares que de alguna manera nutren esta zona nueva, no se dan de la manera correcta, porque esto es una estructura que tiene como salvataje que tiene el cuerpo para ganarle las resistencias vasculares periféricas. Y esto es un problema porque yo tengo miocardio que cuando lo estoy de alguna manera exigiendo, queda con poco flujo. ¿Por qué? Porque tiene menos capilares. Si tengo poco flujo, las células de alguna manera no pueden utilizar el oxígeno, por el metabolismo anaeróbico, me puede llevar isquemia y si llego tarde, llego a lo que es el infarto. ¿Tá? Es por eso que los pacientes que son hipertensos se considera a la hipertensión como un gran factor de riesgo cardiovascular por todo esto que acabamos de comentar. Más miocardio no acompañado por lo que son los capilares, es un problema porque entro en isquemia y puedo generar un infarto, tengo una ateroesclerosis acelerada que a su vez me pone en riesgo de rotura de placa, que a su vez si se me rompe placa puedo generar un infarto agudo de miocardio. ¿Tá? Es por eso que es un problema la hipertensión arterial. Bien, esto es lo que es el edema agudo de pulmón y esto es lo que es el derrame pleural. El derrame pleural ustedes saben muy bien que se da entre las dos pleuras. Acá lo que sucede es que cuando se da el aumento de presión repentino, el ventrículo izquierdo, de alguna manera, la válvula de escape que tienes hacia acá. Se llena de sangre repentinamente la aurícula izquierda y de alguna manera va hacia lo que es todos los capilares de lo que es el pulmón, generándome el edema agudo de pulmón. Esto en una placa se define como las alas de mariposa, mientras que el derrame pleural de la insuficiencia cardíaca, ustedes ven que tenemos acá una curvatura muy específica que me pone la pista de que es un derrame pleural y no justamente un edema agudo de pulmón.
Dos palabras de esto y les prometo que nos vamos. Trypanosoma cruzi, Piógenes, Treponema pallio. Nosotros en el laboratorio muchas veces tenemos kits rápidos y nos piden para entender la etiología, ¿ta? De una cardiopatía. Hay pacientes que tienen este tipo de corazón, ¿ta? El corazón dilatado, y no tienen una insuficiencia cardíaca, o sea, no tiene nada que lo pueda explicar, y mandan al laboratorio a dosificar Chagas. Bueno, el tema del alcoholismo es un paciente que probablemente la anamnesis este, se, se salga, ¿ta? Que es un alcohólico crónico, dosificación de cocaína nosotros hacemos y la diabetes mellitus. O sea, todo esto, sobre todo Chagas, es una enfermedad silenciosa que de alguna manera me puede generar una miocardiopatía dilatada. Es por eso que muchas veces mandan Chagas a, a la dosificación cuando no se puede explicar esta alteración de lo que es el corazón. También ustedes conocen a valvulopatías, como por ejemplo la fiebre reumática, que es una enfermedad postestreptocóxica. Si ustedes recuerdan, las enfermedades postestreptocóxicas teníamos la fiebre reumática o la glomerulonefritis, ¿no? Bueno, en este caso la fiebre reumática lo que me genera es un engrosamiento y estas cuerdas de alguna manera tendinosas que tienen una función, pierden la función de retracción y me pueden dar una insuficiencia mitral, ¿tá? Esto es por el estreptococo del grupo, del, si bien digo el piógenes, el estreptococo del grupo A, y también está lo que es la valvulopatía por treponema pallidum, ¿tá? Lo que es la espiroqueta. ¿Qué sucede? La sífilis, la espiroqueta más que nada, lo que hace es tener acá un remodelamiento en lo que es la raíz de la aorta, haciendo que estas dos válvulas no coapten bien. Entonces, toda la sangre que debería quedar en el sistema mayor, de alguna manera, vuelve hacia atrás y esto golpea el ventrículo izquierdo, golpea el ventrículo izquierdo y en definitiva me termina generando una miocardiopatía dilatada, pero en este caso a punto de partida de una valvulopatía, en este caso aórtica, ¿tá? Es por eso que muchas veces nos mandan la dosificación o por test inmunocromatográfico o por algún equipo automatizado, buscando el origen de alguna cardiopatía y acá les traigo alguna de ellas que bueno, que las podemos relacionar. Así que bueno, chicos, nada, clase un poquito larga, espero que les haya gustado, espero comentarios, mensajes, lo que ustedes quieran, lo abordamos como les parezca mejor. Y bueno, nada, hasta acá sería todo, nos vemos en la que viene, saludos para todos.